Las vacaciones son necesarias para el bienestar físico y emocional de las personas, ya que proporcionan un descanso temporal de las actividades laborales que puede ser utilizado para la reflexión, el reposo, la convivencia con la familia o para visitar nuevos destinos y asistir a eventos culturales y deportivos. En nuestro país, el derecho a un trabajo digno y al descanso están plasmados en nuestra Constitución. Las vacaciones, por tanto, no pueden verse como un privilegio o un premio, sino como un derecho que toda trabajadora y trabajador tiene y que es fundamental para preservar su salud. En enero de este año entró en vigor una reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para garantizar el descanso de las y los trabajadores al aumentar el número de días de vacaciones a los que tienen derecho. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza porque hablaremos del derecho al descanso, así como de esta última reforma en materia de vacaciones y veremos cómo beneficia a las y los trabajadores. ¿Qué les parece el tema de esta mañana en Diálogos en Confianza? Pues las vacaciones son para todos, realmente se cumple con esta nueva disposición, aumentó al doble el número de días de descanso al que tenemos derecho todos, sería la pregunta. Vamos a analizar el tema esta mañana, les agradecemos que participen con nosotros, que estén en constante comunicación, que nos hagan saber sus puntos de vista. Y bueno, también le agradecemos a Jimena Raya, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y muy pendiente de sus comentarios en todas las redes y a través también de la vía telefónica. Diana Laura, esta mañana, ¿cómo estás? Hola Lupita, muy buenos días familia de Diálogos. Así como dijo Lupita, estoy muy pendiente de todos sus comentarios, testimonios, preguntas que tengan a nuestro super panel de especialistas que tenemos hoy. Y ya saben, se pueden conectar en Facebook, YouTube, en Twitter. Y claro que me pueden contactar por el centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 y voy a estar muy pendiente de todos los comentarios. Así es, muchas gracias, Diana. Les presento a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña Patricia Mercado Castro. Patricia, bienvenida. Gracias. Patricia Mercado es senadora de la República por Movimiento Ciudadano, preside la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad y también es secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social e integrante de las comisiones de Salud, Seguridad Social y de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Muchas gracias, Patricia. También nos acompaña Selene Cruz Alcalá. ¿Cómo estás, Selene? Muy bien, muchas gracias, Lupita. Un gusto saludarte y conocerte. Procuradora General de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También es licenciada en Derecho por la UNAM y doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida, Selene. Gracias. Carlos Ferrán Martínez Carrillo. ¿Cómo estás, Carlos? Encantado, Lupita, muy bien. Feliz de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Carlos es coordinador de la Comisión de Derecho Laboral y segundo secretario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, socio director y fundador de Ferrán Martínez Abogados y maestro en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho. Pues bien, entramos de lleno al tema de vacaciones para todos. Nuestra pregunta esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, y sabemos que hay una nueva ley, hay modificaciones recientes a la Ley Federal del Trabajo y quisiéramos empezar por ahí. ¿Por qué la necesidad, senadora, de hacer estas modificaciones a la ley? Bueno, primero porque teníamos ya más de 50 años con 6 días. Primero, hace 100 años tuvimos 4 días de vacaciones, después hace más de 50 años, 6 días, y la realidad del mundo del trabajo, de los intereses, de los valores de los trabajadores, de las trabajadoras, sobre todo de los trabajadores más jóvenes, y después de la pandemia esto se aceleró, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar, yo no quiero vivir para trabajar, yo quiero trabajar para vivir. Me interesa mi vida personal, me interesa mi convivencia, digamos, familiar. Entonces, ¿cómo concilio esta vida laboral y esta vida personal, ¿no? Con todos mis intereses. Entonces, se revolucionaron los valores. En Estados Unidos se ha hablado de la gran renuncia, ¿no? Que es muchísimo, incluso talento en los centros de trabajo que han dicho, ¿sabes qué? Si no me reduces la jornada, es más, puedo ganar menos,
pero sí quiero trabajar menos tiempo, ¿no? El espacio de trabajo con las nuevas tecnologías también se ha movido, ¿no? Ya podemos trabajar no necesariamente, ¿no? Llegar, checar y sentarte en un escritorio, sino desde otros espacios. Entonces, ha cambiado mucho esta forma, digamos, de trabajar y tenemos que adecuarnos a ella, y parte de eso es esta necesidad de la conciliación, vida personal, vida laboral, vida familiar, vida laboral. Antes solamente a las mujeres nos importaba, ¿no? Nos importaba mucho menos horas para salir corriendo, teníamos que aceptar solamente trabajos flexibles, peor pagados, informales, es decir, sin derechos. Y ahora no, eso también hay una valoración, no digo que de todos, no digo que ya, ¿no? Pero sí se está dando un cambio cultural también, digamos, para que en el sentido de que los hombres están valorando mucho más la vida cotidiana y no solamente ganar dinero y ser proveedores y trabajar todo el día, sino hacer su vida de otra manera. Entonces, bueno, pues cambiar 6 días, el país con menos vacaciones en toda América Latina, el que menos tiene son 10. Entonces, por eso dijimos, bueno, pues vamos a doblarlo, y el primer año son 12 y así cada año se va aumentando 2 hasta 5, que llegamos a 18 días, ¿no? Que es lo que recomienda la OIT. Al principio decíamos 18 días de inicio, porque esa es la recomendación. Incluso hay un convenio de la OIT que no hemos ratificado en México, de que se tienen que tener 18 días, pero dijimos, bueno, vamos a hacerlo paulatino, porque hicimos un gran acuerdo, ¿no? Un gran acuerdo nacional. Unanimidad, además, en el Congreso fue absolutamente unánime. Y para eso pues tuvimos mucho diálogo con sindicatos, con trabajadores jóvenes, con en las redes sociales, inundaron las redes sociales a favor de esto, ¿no? Entonces, bueno, fue por supuesto organizaciones empresariales, y finalmente logramos este acuerdo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a evaluar, aquí la Procuraduría nos va a decir cómo está funcionando en la práctica esta ley, y bueno, el abogado también. No, y qué interesante ver lo que dice la senadora, porque, Patricia, sin duda el cambio en la cultura laboral con la pandemia se dio de una manera en la que pudimos observar a mucha gente en teletrabajo, y ya ahí ya no se cuestionaba la productividad. En algunos casos sí, pero básicamente era que puedes hacer el trabajo en casa y seguir siendo igual de productivo. Esta modificación, por ejemplo, de la cultura laboral, Carlos, y como bien nos dice la senadora, 52 años sin que se tocara la Ley Federal del Trabajo, ya nos estábamos tardando al respecto. Es cierto, Lupita, yo te diría que el debate, si bien el tema que nos trae el día de hoy son las vacaciones, esto lo pudiéramos extrapolar prácticamente a toda la Ley Federal del Trabajo. Si bien el derecho del trabajo en los últimos años ha sido, yo diría, verdaderamente dinámico, producto de los acuerdos comerciales que ha firmado el Estado mexicano, producto de muchas políticas laborales que se han impulsado desde el Congreso, lo cierto es que si por algo era famosa la Ley Federal del Trabajo, era por su incapacidad de cambio, ¿no? O sea, teníamos principios rectores, artículos que parecían inamovibles, ¿no? Claro. El tema sindical, por ejemplo, prácticamente nunca se había tocado en la historia, y sin duda, uno de los grandes pendientes que teníamos como sociedad desde las diferentes trincheras en las que podemos participar era definitivamente el tema de las vacaciones. Ya lo adelantaba la senadora, uno de los países con menos días de vacaciones, uno de los países que se resiste más al cambio laboral. Naturalmente que era una reforma urgente, y yo quisiera poner el acento en un tema que me parece importante. Realmente llamaba la atención cómo en México ligábamos, todavía lo ligamos, pero ahora evidentemente cambió, ligamos el derecho a tener vacaciones a cuánto tiempo permanecí en el empleo, como si fuera un tipo de premio, ¿no? O sea, como llevo 5 años trabajando, entonces ya puedo tener 20 días de vacaciones, ¿no? Si no cumplo más de 10, pues nunca voy a poder irme de vacaciones 3 semanas en el viejo modelo, ¿no? O sea, digamos que parecía un premio a la antigüedad, y ese es un reto muy importante que tenemos en el país, porque hemos crecido en una cultura en donde se ha privilegiado, desde mi punto de vista, mucho más la antigüedad en lugar de la productividad, ¿no? Somos un país en donde se ve bien a la persona trabajadora que dura 30 años en una misma empresa, que eso pues puede ser, pero también no puede ser. Y cuando vemos el recambio generacional que viene,
cada vez es más difícil, por la razón que tú quieras, que las nuevas generaciones duren el mismo tiempo que duraban las otras generaciones en el empleo, ¿no? Yo nada más quisiera echar un ojo a estadísticas que evidentemente no tengo aquí a la mano, pero las nuevas generaciones cada vez es más difícil que duren 3, 4, 5 años en el empleo, ¿no? Cuando a lo mejor la generación de mis padres pues duraban 40 años en un empleo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas nada más a ligar el derecho a tener ciertos días de vacaciones que sean dignos, ¿no? Solamente al tema de la antigüedad, ¿no? O sea, yo tengo que estar 5 años en un lugar para verdaderamente poder reponer las energías, que así lo define la Suprema Corte. Las vacaciones son esta situación fáctica que nos permite reponer las energías que ya gastamos, ¿no? Y evidentemente, pues en 6 días, ¿qué vas a reponer? ¿Me explico? Nada. Y si todavía le ponías el acento al tema que de repente sucedía que había empresas que lo que hacían era, bueno, un día este mes, otro día el siguiente, 2 el siguiente, pues evidentemente nunca terminabas reponiendo nada. Y por eso yo te diría, una de las cosas que celebro de esta nueva disposición en materia de vacaciones de la ley es que es muy clara en decir que los primeros 12 días a los que refiere el artículo 76, deben disfrutarse de manera continua, precisamente buscando que se repongan las energías, por supuesto en común acuerdo con la empresa, ¿no? Porque también hay que matizar eso, ¿no? Naturalmente que con lo positiva que es esta reforma, y ahorita le decía a la procuradora y a la senadora que era indefendible el esquema anterior, ¿no? Esto era necesario, sobra decirlo, pero también tampoco podemos perder de vista que tiene implicaciones no nada más en la fuerza productiva, sino en digamos, quien invierte, quien genera empleos, las empresas con operaciones en México. Hay, por supuesto, retos importantes, y yo aquí a lo que invitaría es simplemente abrir el diálogo social y que sea el diálogo y la conciliación lo que nos permita tomar días de vacaciones y tampoco poner a la empresa en una situación de poca productividad o de falta de producción. Oye, ya nos tiraste el argumento al que somos muy dados a recurrir, de que regresas de las vacaciones y dices, ahora necesito otros días para Descansar. reponerme de las vacaciones. Sí. Entonces, bueno, pues ya la ley nos dice que son en lugar de 6, 12 días, modificaciones. ¿A qué artículos de la Constitución, de la Ley Federal de Trabajo, se realizó este ajuste? Muy bien, Lupita. La reforma entró en vigor el 1 de enero de 2023 y se modifican 2 artículos, el 76 y el 78. El 76 es lo que comentaba la senadora Patricia hace un momento, que es a partir de cierta antigüedad de las personas trabajadoras, en este caso de un año se corresponde con 12 días y va aumentando 2 días hasta llegar al quinto. O sea, en 5 años tendríamos 20 días de vacaciones. 20, sí. Y a partir del 6º año, cada 5 años aumenta 2 días, ¿no? O sea, ya van a ser después de 16 a 20 años van a ser 22 días de vacaciones y así sucesivamente. ¿Hay un tope? ¿Hay un límite de días de vacaciones para que se acumulen? Como nos decía Carlos, hay gente que dura muchos años en su trabajo. ¿Seguirán acumulando vacaciones o hay un límite de días de vacaciones que concede la ley? Pues en realidad, digamos, la vida productiva, como decía hace un momento Carlos, pues no necesariamente se cumplen 50 años en un trabajo. En el momento en el que una persona a lo mejor tenga 32 años de servicio, pues corresponderá con los años que de acuerdo con la reforma se vayan aumentando estos 2 días después de los 5 años. Perfecto. ¿No? Entonces, de entrada ya la ley establece que son 12 días de vacaciones por el primer año. Conforme pasa el siguiente año se acumulan 2, serían 14, 16, 18, 20 y después ya en el 6º año tendrían que pasar 5 años para aumentar esos 12 días. De 6 a 10, 22, exacto, y luego de 11 a 15, 24. Y yo nada más, perdón por la intromisión, pero solamente para matizar un tema que es importante. Una cosa es que se generen nuevos días y otra cosa es que se acumulen. Las vacaciones no se acumulan. Las vacaciones prescriben. La prescripción, digo, para quienes no estén familiarizados, es simplemente la adquisición o la pérdida de un derecho porque pasó el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, porque luego hay esta creencia, ¿no? De, no he tomado vacaciones en 4 años, ¿cuántos días tendré? No se acumulan. ¿Me explicó? En todo caso, se perdieron. Y ahí es donde tiene que haber diálogo social de la empresa con la persona trabajadora, porque de otra manera... No, porque también, bueno, si me permites, adelante, el artículo 80 de la ley que no cambiamos, ahí dice que cuando el trabajador se cumpla el año, digamos, de trabajo,
tiene que haber un acuerdo con la empresa para que los próximos 6 meses goce de esas vacaciones. También ese es un derecho. Entonces, no es que la empresa diga, no te puedes ir, o el trabajador. ¿Sabes qué? En los próximos 6 meses, efectivamente, di cuándo, de qué manera y tal, pero ese artículo no lo cambiamos. Entonces, es muy importante, y es muy importante de verdad que este tema esté aquí en Diálogos en Confianza, para que se sepa, o sea, no, lo que decía Carlos, no son acumulables. Si no los tomas, la empresa no tiene obligación de dártelos después. Y en este momento me parece que además esta discusión de vacaciones que fue tan rica, pues también hay una interpelación a las empresas de decir, tienes que cumplir con esto y tienes que cumplir con el 80, que es, le llamas al trabajador y le dices, ya cumpliste un año, te tocan 14 o 16, los que le toquen, dependiendo de lo que esté trabajando, en los próximos 6 meses yo estoy obligado a dártelo. Entonces ahí sí, a lo mejor podemos hablar. Y es también bien importante que como es un derecho al descanso, ¿no? Estos 12 días que decía Carlos, son los primeros 12 días, siempre tienen que ser continuos, ¿no? Hay situaciones extremas, pero no es a contentillo del patrón, digamos. Ese es el derecho, los primeros 12 días, hacerlos continuos. Muy bien. Vamos a seguir hablando, si me permites, sí, claro. Vamos a ver esta cápsula y regresamos para abordar más el tema de las vacaciones, la modificación a estos artículos específicos 76 y 78 con el abogado Antonio Montejano. El 27 de diciembre de 2022 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Federal del Trabajo a los artículos 76 y 78, que en esencia establece un aumento en el derecho al disfrute de las vacaciones. Es decir, ahora en vez de disfrutar durante el primer año de 6 días, ahora se disfrutará de 12 días, aumentándose 2 días por cada año laborado hasta llegar al 5º, y a partir del 6º año y ahí en adelante, cada 5 años, seguirá aumentando hasta que se termine la relación laboral. En primer momento tendríamos que establecer que la ley es categórica en establecer que este es un derecho del trabajador y debe ser disfrutado de manera continua. Establece en el primer artículo, en el 76, que bajo ninguna circunstancia podrá ser diferente. Sin embargo, el artículo 78 establece una salida a esa obligatoriedad, porque le da la posibilidad al trabajador de establecerlo según sus necesidades, el tomar esos 12 días continuos o discontinuos. Y es una cuestión entendible tanto principalmente para los trabajadores, porque llegan a acontecer circunstancias, y todos las hemos conocido, que el trabajador tiene la obligación de no acudir, o más bien la necesidad de no acudir al trabajo por alguna circunstancia, y en ese momento él puede pedirle al patrón, oye, déjame no asistir y tómamelo a cuenta de vacaciones. Esta reforma aplica para todos los trabajadores a nivel nacional porque es una ley federal, la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto no importa si yo empecé a trabajar en 2005 o en 2022 o en 2023, aplicará para todos. No importa tampoco si mi relación de trabajo deriva de un contrato individual del trabajo o de un contrato colectivo de trabajo. Cuando el contrato colectivo o el individual establecieran periodos mínimos de vacaciones a los que hoy establece la ley, aplicará la ley. Si el contrato individual de trabajo o colectivo establece un periodo superior al que hoy norma la ley, aplicará ese acuerdo de voluntades y no la ley, ¿verdad? Y es importante señalarlo, las vacaciones, aunque se paguen, se deben de disfrutar, porque pues vacación que no es disfrutada, pues no es vacación, ¿verdad? Y siempre se puede acudir a las instancias laborales, bien sea a la Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, la Profedet, o abogados particulares, o a las instancias de trabajo que correspondan. Bueno, pues ahí está lo que dice también la ley. Surgía una duda también entre las personas que, por ejemplo, ya acumulan varios años de trabajo. Si yo tengo aquí trabajando en Canal 11, por decir, 5 años, y de acuerdo con la ley, cuando yo tenga 5 años tengo derecho a 20 días de vacaciones, ¿a mí en automático me tienen que dar esos 20 días o cómo aplica de acuerdo con mi antigüedad? ¿Partimos de cero?
No. Como te decía hace un momento, la modificación se hizo el 1 de enero de 2023 y los años de antigüedad que se cumplan a partir de esta fecha ya entran dentro de los días que se establecieron en la reforma. Si tienes 5 años de antigüedad que se cumplen hoy, tienes este plazo de 6 meses para que el patrón te dé este derecho a gozar tus vacaciones y serían los 20 días. Okay. Aquí es muy importante ver el apartado en el que se encuentran los trabajadores. Honestamente, no sé en cuál se encuentra Canal 11, pero la Constitución divide. Un ejemplo. Pero sí, ese es el tema. Hay 2 tipos de trabajadores, los del apartado A, que básicamente son las y los trabajadores que trabajan para las empresas, y el apartado B, quienes trabajamos para el Estado. Querías hacer un comentario previo a la cápsula. Sí, la pregunta que me hiciste hace un momento era cuáles eran las modificaciones. Te dije la primera, que es el artículo 76, y faltaba el artículo 78, que es precisamente lo que comentaba Carlos, ¿no? Que los trabajadores y las trabajadoras pueden decidir, tienen la libertad de cómo espaciar sus vacaciones, pero eso sí es muy importante enfatizar que es un derecho a disfrutar de las y los trabajadores, y es una obligación de los patrones. O sea, las vacaciones no se pueden intercambiar por nada y no se pueden negar, porque eso está establecido en la ley y sí se tiene que cumplir. Porque es muy importante que las tomen. Yo creo que, no sé, quizá entre las personas que conocemos o del auditorio, hay a quienes incluso tienen temor de ir a tocar la puerta de su jefe y decirle, oye, ya me tocan mis vacaciones, porque pues quizá no haya una buena relación o hay poca comunicación. ¿Qué le podemos decir a las personas? O sea, de entrada, lo que recalcan es muy importante, es un derecho, ya te lo ganaste, nadie te está regalando absolutamente nada, está en la ley, y tú, pues, independientemente de la relación que lleves con tus superiores, tienes todo el derecho a tomar tus días de vacaciones y no te los deben condicionar a que, por ejemplo, senadora. No, pues no te los podemos condicionar a nada, como decíamos. Una vez que cumplas el aniversario, como se dice, ¿no? O sea, ya cumplo el año, 2 años, 3 años, lo que tiene que suceder es un acuerdo para tomarlos en los próximos 6 meses. Yo creo que hasta ahora teníamos normalizado no tomarlas, ¿no? Teníamos normalizado no tomarlas, que nos daba temor, que un poco las empresas pues también se hacían patos de que mejor no te lo doy, ¿no? Creo que en este momento esta movilización que se da y este momento que yo decía de cambio en los valores, ¿no?, que tenemos las personas con respecto a nuestro trabajo, donde ya valoramos esta conciliación vida personal, vida familiar, entonces normalicemos lo siguiente, ¿no?, que es efectivamente voy a pedir. Y si una empresa te despide, no te las quiere dar o tal, ahí está la Procuraduría. Efectivamente, la Procuraduría de Defensa del Trabajador, creo que poco conocemos a las Procuradurías. No tengo duda que algunas a lo mejor en los estados no funcionen tan bien, pero están las Procuradurías estatales, están en la Procuraduría Federal, están los centros de conciliación. También hemos cambiado el modelo laboral, ¿no?, para ofrecer mejor conciliación, para que los derechos sean respetados. Entonces, hay que normalizar que de verdad necesitamos ahora vacaciones, que nuestra relación con el trabajo tiene que ser una relación distinta, y claro que nos falta, o sea, una de las cosas que no hay en nuestro país, ¿no?, que nos está costando mucho, es efectivamente contratos colectivos y negociación colectiva, donde a lo mejor ahí puedes ganar 1 día al año, 2 días, 3 días de permisos con goce de sueldo, para poder arreglar otro tipo, ¿no?, otro tipo de asuntos, porque ahorita lo único que tienes es pues 1 día cuenta de vacaciones, otro día cuenta de vacaciones. Como yo decía, las mujeres 6 días se les iban un abrir y cerrar de ojos por la escuela, por el niño enfermo, por miles de cosas. Ya por lo menos los 12, esperemos que no se los acaben todos en pedir, porque necesitan también descanso las mujeres. Entonces, eso es, me parece que hay que normalizar lo siguiente, empezar a pedir esas vacaciones. Digamos, hay trabajadores como los que viven de propinas, ¿no? Todo lo que decimos es, esos trabajadores que viven de propinas en un restaurante, bueno, pues el restaurante tendría que decir, ¿sabes qué? En el último año tu promedio han sido 6,000 pesos. Ah, bueno, pues entonces aquí están tus vacaciones y te voy a pagar con base a los 6,000 pesos. Aunque sea así, ¿no? Aunque vivan de propinas, que bueno, que esa es otra cosa a discutir, porque hay que
No hay que normalizar eso, tienen que tener todas las prestaciones, pero podría ser así, muy bien. ¿Cuánto ha sido el último mes? Me lo promedias y me voy de mis vacaciones los 12 días pagados, no con propina, sino pagados por parte de esa empresa a la cual yo le estoy trabajando con propinas, ¿no? Entonces me parece que todo eso es lo nuevo que tenemos que normalizar, una nueva relación laboral para reducir la desigualdad, la injusticia y tener un país pues más igual. Somos de los más desiguales del mundo y tiene que ver con esto. Muy bien, pues ahí tienen el tema para que sigan participando en las redes sociales. ¿Qué nos han comentado, Diana? Sí, nos han comentado, tenemos una llamada de María Teresa Fierro. Bueno, nos pregunta ella, dice, hay miles de pequeños negocios que están registrados. ¿Qué va a pasar con aquellos negocios que van al día y que dependen de un solo trabajador para atender el negocio? ¿Cómo se les otorgará sus 12 días de vacaciones? Y si nos vamos a unos comentarios rápido antes de que nos vayamos al corte, nos dice Ben Plas, todo mundo merece vacaciones, pero hay que planearlo y ahorrar para no endeudarse con tarjetas. Isabel Fernández Cortés, a mi esposo en su trabajo no le hicieron válida la nueva ley de vacaciones. Solo le dijeron, aquí es así, si quieres, y como ya es su último año porque se jubilará, pues mejor se aguantó. Como nos dijo la senadora, tu esposo, Isabel, puede ir a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo para decir y exigir sus días de vacaciones y pues invitarlos a que nos sigan contactando en nuestras redes, a que nos marquen al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Conéctense a nuestras redes, en Facebook, en YouTube. Háganos todas las preguntas posibles que tengan sobre este tema de las vacaciones para todos. Y recuerden, ahorita venimos y contestamos sus dudas aquí en Diálogos en Confianza. Las personas trabajadoras con más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables. Artículo 76. Ley Federal del Trabajo. Y bueno, estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza con el tema Vacaciones para Todos. Y yo estoy aquí muy feliz de todos los comentarios y preguntas que he estado recibiendo, que ya voy a compartir aquí con nuestros especialistas. Tenemos en YouTube una pregunta de Esther Velázquez que nos dice, ¿son 12 días hábiles o también cuentan los días de descanso o feriados? Mabel López nos comenta, ¿es discriminatorio que estos beneficios solo apliquen para trabajadores de un solo apartado? Y ya cuando nos vamos a Facebook, nos dice de Paola Reyes. Qué buen tema. Deberían de hablar de las 40 horas de trabajo a la semana. Muchas gracias por la sugerencia de Paola. Araceli Verona Piña. Hola, muy buen día, Diálogos, y a todos por ahí presentes. Muy buen día, Araceli. Luis Antonio Pulido. Por favor, me es sumamente importante saber si en una empresa transportista donde el puesto es operador de troques con tráiler, el pago según el patrón es de destajo, o sea, pago por millas, si hay alguna obligación patronal de pagar vacaciones y días festivos, así como PTU, y si no lo hace, cómo desarrollar una demanda o a dónde puedo acudir. Gracias por su apoyo a este tema y demás. Saludos. Muchos saludos, Luis Antonio. Ahorita contestamos tu pregunta con mucho gusto. Jorge de Jesús Ruiz Bárcenas. Deben pagarles y como si uno trabajara, que les den lo de las vacaciones. Y lo de las vacaciones muy aparte ya que trabajaste un año. Saludos a todos. Guillermo Moreno nos dice, oh, qué tema tan exacto, felicidades. Muchas gracias y todo el mundo está muy contento con el tema. La verdad es que es muy importante que nos estemos enterando pues de estas vacaciones que merecemos todos y todas, ¿no? Y Marcela Aguilar nos dice, buen día, pregunto. Si un trabajador cumple el año efectivamente elaborado en junio de 2023, ¿cómo aplica la reforma? Una parte proporcional de 6 días por los meses trabajados en 2022 y aparte proporcional de 12 días por el 2023. Ahorita, Marcela, contestamos tu pregunta. Mireya Ort, nos están dejando grandes guías fundamentales y posibilidades para defender nuestros derechos. Gracias por compartir. Muchas gracias, Mireya, por tu comentario. Laura Álvarez nos pregunta, ¿y los contratados bajo el régimen de honorarios, los freelance, cómo aplica este tema? Nos dice Edith Santos, otra pregunta de Edith. ¿Y si mi contrato de trabajo es por cada 4 meses, aplica o no, o es solo para los que tienen planta?
Riverón Solitario. Buenos días, felicidades por su programa. Está muy interesante el tema. Pregunto, ¿qué pasa con un conductor de Uber que tiene que pagar cuenta cuando no es suyo el auto? ¿Recibe vacaciones o una compensación? Sí, estas son algunas, bastantes preguntas que tiene nuestro auditorio. Pues vamos a entrar con la primera que teníamos antes de la pausa. Es una persona que tiene un negocio, solo tiene un trabajador y no le da sus vacaciones. ¿Qué es lo que puede hacer esta persona? A ver, lo primero que hay que decir es que no es una opción no dar los derechos, ¿no? O sea, desafortunadamente en México nos hemos acostumbrado y hemos normalizado una cultura de simulación que es nefasta, esa es la verdad. Entonces, tenemos que dejar de ver las conquistas laborales como una posibilidad. No son una posibilidad, son un derecho y son una obligación, ¿no? Ahora, lo decíamos también un poquito fuera del aire, en un tema que genera un cambio tan de un día para otro para los factores de la producción, me parece que sí es muy importante que haya diálogo. Otra vez, no había manera de defender el modelo que teníamos de vacaciones. 6 días, 8 días, 10 días seguían siendo absolutamente nada. Cuando uno, por ejemplo, voltea a ver, lo decía la senadora, el estándar de hoy te extiende 18, ¿no? Cuando hay países, por ejemplo, como Brasil, que tienen 30 años flat, 30 días que no se mueven, ¿no? Por supuesto que sí estábamos muy atrás, ¿no? Y yo soy totalmente partidario que los días, en lo posible, se tomen de manera consecutiva, evidentemente los primeros 12, ¿no? Y en adelante ver cuáles son las necesidades que me permitan a mí como trabajador irme de vacaciones, pero irme de vacaciones, porque otro tema también muy importante es, hoy en día, como tenemos el mundo de digitalizado, ¿no? Irte de vacaciones, descansar, no estar conectado a algo, es un reto verdaderamente monumental, y yo creo que con los años va a ser mucho más, de mucho más reto, ¿no? El no estar en el celular, el no estar, otras conductas que están muy normalizadas y que no nos ayudan, digamos, a tener un verdadero balance vida-trabajo del que hablaba la senadora, ¿no? Pero definitivamente no hay que ver esto como una posibilidad, es un derecho, es una obligación. Creo yo que, por supuesto, cada industria, cada negocio tiene necesidades particulares, tiene picos de trabajo, tiene épocas que son más complejas que otro, y ahí sí yo diría, creo que hay que buscar suficiente empatía de ambas partes para, por supuesto, que la persona trabajadora se vaya de vacaciones, ¿no? Y que la empresa también esté, digamos, en un momento en donde pueda hacerle frente a ese tema, porque evidentemente pues también implica un reto organizacional que nadie desconoce, pero que por supuesto no puede ser a costa de no dar vacaciones, ¿no? Y lo último que diría para terminar es, ojo con este concepto de vacaciones pagadas. ¿Ok? Ese es un error conceptual porque las vacaciones siempre tienen que ser pagadas, ¿ok? Si algún día les dicen, vete de vacaciones, pero no te las pago, pues no son vacaciones, ¿me explico? Si de por sí la propia ley establece la figura de la prima vacacional para que independientemente del sueldo que tienes, se te pague un dinero extra para que te vayas de vacaciones, déjenme decirlo así, ¿no? Pues vacaciones no pagadas no son vacaciones, sería una suspensión de los efectos de la relación de trabajo, eso no existe, entonces tampoco normalicemos el concepto de vacaciones pagadas porque conceptualmente y técnicamente no es un concepto correcto. Las vacaciones, por definición, son pagadas. Ahora, sumaría a este caso de la persona que es un solo trabajador y no le dan sus vacaciones, la persona que también nos dice que tiene un año para jubilarse y que incluso lo amenaza a su empleador y le dice, así es aquí, no te voy a dar vacaciones, ya no las pidió por temor a que le queda un año y se jubila. Tiene opciones de ir a la Profedet y exponer su caso. ¿En qué le ayudarían a resolver esta situación? Por supuesto, en primer lugar, que todas las personas que tengan alguna duda, algún problema como este que se está suscitando, pueden acudir a nuestras oficinas. Vamos a poner aquí también el número telefónico. Ahorita con un nuevo modelo laboral que se hizo, que es el más importante en los últimos 100 años, estamos al interior de las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta institución es un emblema de la reforma porque permite generar acuerdos amistosos entre trabajadores y patrones cuando existe un conflicto como este. Al señor que tiene este problema, lo primero que le diría es que un trabajador, a un trabajador que no puede disfrutar de sus vacaciones porque se las está negando el patrón, se le multa, ¿no? Hay una multa importante para los patrones cuando no cumplen con esta obligación. Y por otro lado, en el centro de conciliación, lo que se hace es juntar a las partes y decir, oye, esta es tu obligación, la estás faltando, paga, y seguramente ahí se llega al pago. Pero si no fuese el caso, entonces en Profedet hay abogadas y abogados que de manera gratuita les podemos llevar el asunto ante los nuevos tribunales laborales, ¿no? Eso seríamos su defensoría gratuita,
Y este problema, como muchos otros, se suscitan día con día. Les invito a que vengan con nosotros. Ahora, ¿la Profedet tiene campo de acción en todo tipo de empresas o tiene un límite de conciliación con algunas empresas? Es una pregunta muy interesante. La Ley Federal del Trabajo, que es la que les decía que regula el apartado A, las relaciones entre trabajadores y empresas, estipula que hay competencia federal y competencia local. Todas las competencias, la competencia federal nos corresponde a nosotros, la industria tabacalera, ferrocarrilera, petrolera, petroquímica, etcétera, tienen, digamos, pues la relación directa con Profedet. Sin embargo, no estamos cerrados en ningún caso a asesorar a las personas que tengan alguna duda y también de canalizarlas a las instancias correspondientes, ¿no? En este caso a las procuradurías locales o a los centros locales de conciliación y arbitraje. Senadora, estos casos particulares que nos están preguntando las personas, también se consideran dentro de la ley, por ejemplo, quienes trabajan por su cuenta, digamos, se contrataron como servicio de Uber, otro operador de transportes de tráiler, las personas que tienen, por ejemplo, un contrato que es de 4 meses y se los tienen que renovar dependiendo de quizás su desempeño, las condiciones de la empresa, ¿está considerado dentro de estas modificaciones a la ley? ¿También tienen estos derechos? Claro, estos artículos que modificamos pues no hacen distinción, ¿no? Es como para todos los trabajadores. Tenemos otros problemas, por ejemplo, los trabajadores de plataforma, que es una discusión, ya hay muchas iniciativas legislativas al interior del Congreso, tanto en el Senado como en Cámara de Diputadas y Diputados, para reconocer, para que se reconozca en la ley a estos trabajadores pues como trabajadores, claro, ¿no? Estos de Uber, ¿no? Y bueno, pues el salario podrá ser de una manera y se calcula como 500,000 trabajadores de plataformas, ¿no? Que más o menos el 10% pues trabaja tiempo completo, digamos, ¿no? Que entonces la empresa dice, bueno, yo podría reconocer a ese 10%, ¿no? Que trabaja conmigo y que realmente pues trabaja casi una jornada de 8 horas diarias, ¿no? La otra mayoría no, se conectan tantito, tal y tal. Entonces, hay una discusión en el mundo sobre eso. Son nuevos modelos, son nuevas categorías, son nuevas formas de trabajo que efectivamente nuestras leyes pues, datan de hace 100 años, ¿no? Cuando recién se formó la Organización Internacional del Trabajo, pues fueron todas estas leyes que generaron garantistas de derechos laborales. Entonces, después de 100 años, muchas cosas están cambiando. Las nuevas tecnologías nos hablan de otro tipo de relación laboral, pero esto no puede ser a costa de los trabajadores, porque las empresas están ganando muchísimo dinero, ¿no? Sí. Y el único perdedor, pues, es el chambeador finalmente, ¿no? Entonces, no se hace esta distinción. Por supuesto, los transportistas también, ¿no? Lo que se les llama los famosos hombres camión. O sea, es nada más, es por tiempo, ¿no? Pélate, es por tiempo, llegas y te pago así, no tengo ninguna otra responsabilidad. También estamos en esa discusión, digamos, sí puede ser esto, pero si están contratados con estas empresas, ¿no? La empresa que contrate a este chofer, pues tiene que darle vacaciones, tiene que darles aguinaldo, de alguna manera componer cuánto ganas, ¿no? Como destajo, digamos, en términos de tiempo, y en ese sentido dar las vacaciones. Por eso yo decía, tenemos que salir de esa normalidad precaria de derechos laborales y entrar a un nuevo modelo, y para eso efectivamente pues hemos cambiado las leyes para poder entrar, digamos, a estas otras discusiones. O sea, vacaciones no va a resolver toda la problemática que hay de trabajadores fuera de del reconocimiento de derechos laborales, como los de honorarios, ¿no? Oye, pues tú trabajas por honorarios, pero esta empresa te contrató 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Sí. Bueno, pues durante ese tiempo, durante esos meses, tiene que registrar en la Seguridad Social, ¿no? Y te tiene que dar, una vez que salgas, pues la parte proporcional de tus vacaciones y aguinaldo, que a lo mejor no vas a tener tiempo de gozar, ¿no? Es decir, pues como decía, y tanto la Procuraduría y los centros de conciliación, que la gran mayoría de los problemas se están resolviendo en la conciliación. O sea, yo llamaría, ¿no?, a todos los trabajadores, a este trabajador que dice, bueno, yo en un año me voy,
pues perfecto, o sea, ve al centro de conciliación, que te den estas vacaciones y no te podrán despedir porque el castigo a la empresa puede ser un castigo muy grande, ¿no? También creo que las empresas, pues, ¿no? Están entrando en esta cosa de decir, híjole, yo antes andaba aquí feliz, ¿no? Y ahora resulta que tengo que, pues sí, las cosas cambiaron, porque no podemos seguir con un país tan desigual y con esta precariedad laboral tan grande que tenemos en este momento. Entonces, hay muchas cosas que están cambiando, por eso decía que bueno que lo estemos dando, digamos, lo estemos dando a conocer. Y nada más termino. Esto de que aquí trabajo 4 meses y luego en esta empresa 4 meses y luego las propias empresas van cambiando de razón social, que también eso ya, ¿no? Estamos entre Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, pues, ¿no? Inspeccionando para que esto no suceda como trampa, ¿no? Para no pagar ni impuestos ni trabajadores. Entonces, en otros países, el trabajador es el portador del derecho. O sea, el trabajador va, o sea, yo aquí trabajé 4 meses, ok, pues 4 meses acumulo. Y luego en la otra empresa otros 3, pues le sumo. Y cumplo el año en X contratación, ahí me dan mis vacaciones de 12 días. O sea, el derecho lo porta el trabajador. No es una prerrogativa de en qué empresa estás, porque en este momento, pues efectivamente, la movilidad de las empresas, del mercado y demás, de la producción, es muy fuerte. Entonces, el trabajador es que lo porta. Digo, claro, yo sé que en México estamos apenas subiendo las vacaciones, pero tenemos que llegar ahí, ¿no? Somos, digamos, tenemos que llegar a un modelo laboral, pues efectivamente más justo. Entonces, ok, pues no me importa si aquí 3 meses, allá 4, allá 2, pero yo me llevo el derecho, yo cumplo mi aniversario de vacacional y donde esté yo trabajando, eso pues con ayudas, ¿no? de los propios gobiernos, digamos, pensar de otra manera el apoyo a las empresas y que no sea, sí te apoyo, frégate los trabajadores, no, te apoyo de otra manera, ¿no? Y también la mentalidad de los trabajadores tiene que cambiar, porque si está la ley hay que exigir tu derecho porque está inscrito en la ley. Entonces, vencer esos temores de que, ay, me queda un año para jubilarme, se entiende que pues lo que menos quieres es problemas o trámites burocráticos o enfrentar una situación complicada. Tú ya lo que quieres es pensar en tu retiro, pero venzamos esa inercia y si hay una ley que nos da derechos, también es bueno exigirlos. Vamos con esta información, otra cápsula, y regresamos para conocer más acerca de las vacaciones. El tema hoy en Diálogos en Confianza. El derecho al descanso es importante logro social de la lucha de trabajadoras y trabajadores de México y el mundo, pues garantiza que los trabajadores tengan un tiempo para descansar y recuperar su energía física y mental. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, América Latina es una de las regiones del mundo donde más horas se dedican al empleo remunerado anualmente. Por ejemplo, mientras el promedio mundial es de 1,687 horas trabajadas, en México se trabajan 2,125 horas. Es decir, ¿qué sucede si no hay descanso suficiente? Bueno, los trastornos depresivos producen importantes niveles de discapacidad, afectan funciones físicas, mentales, sociales y se asocian con mayor riesgo de una muerte prematura, pueden dificultar la capacidad de las personas para realizar actividades cotidianas, causando un deterioro. Y entonces, si las personas que están trabajando logran tener este derecho a la salud, el derecho a las vacaciones, pues entonces una mayor cantidad de trabajadores van a estar en condiciones óptimas para no tener tantas enfermedades, para convivir con la familia, para reponerse del trabajo que pues cada vez los trabajos son más intensos con el uso de las computadoras, etcétera, pues se tiene que trabajar como más intensivamente y eso también afecta al cerebro, la mente, que no se puede reponer de ese trabajo tan fuerte. Por otro lado, pues bueno, sí se habían firmado a nivel internacional convenios de derechos humanos para atender el problema del trabajo, pero había esa contradicción entre un gobierno neoliberal que no se preocupa por los derechos de los trabajadores porque se consideran que sí está bien, pero por otro lado
estaban esos derechos humanos ahí que son inalienables, son universales, ¿no? Y apenas ahora pues se ve que se están comenzando a tomar en cuenta esos derechos, ¿no? Entonces yo creo que el espíritu de la ley es muy adecuado en términos de ver por la salud principalmente de los trabajadores, para que puedan ellos reponer el desgaste tan fuerte que tienen en sus lugares de trabajo, tanto en el campo como en la ciudad. Y lo que habría que hacer es cómo asegurar, cómo garantizar que efectivamente se cumplan esto que dice la ley, ¿no? Porque bueno, una cosa es que esté escrito, otra cosa que se cumpla. Yo creo que en eso tenemos que encaminarnos, pues toda la sociedad, para buscarse que se cumpla estas demandas de disminución del trabajo y del derecho al descanso. Seguimos respondiendo sus preguntas en Diálogos en Confianza. Nos decían, ¿12 días hábiles o cuentan los días feriados? No, evidentemente aquí hay que partir de una realidad, ¿no? O sea, no se vale decir, ay, resulta que tus vacaciones cayeron ¿qué te gusta? 25 de diciembre o cualquier día de descanso obligatorio, vamos a contarte el domingo, que es el día que normalmente descansas. No, pues por supuesto sería una trampa, simplemente abonaría esta cultura de simulación laboral de la que ya hemos platicado sobradamente. Por supuesto hablamos de los días que efectivamente se trabajan, pues hábiles. faltaba más, ¿no? Sí, hábiles. Punto. Categóricamente no hay manera de tomar a cuenta de vacaciones un día de descanso o día de descanso obligatorio, que sería peor, ¿no? Otra pregunta, cumplo mi año laboral en junio de este año y es una parte proporcional a la que voy a recibir de vacaciones. En mi concepto categóricamente no. Yo entiendo que esto ha generado interpretaciones como cualquier ley. Hay quien dice una parte que se genera, la otra parte que se generó. Ahí me parece que el espíritu de la ley no es ese, ¿no? O sea, me parece claramente que, aquí realmente no había transitorios, pero el 76 y el 78 lo que dicen o lo que nos hacen interpretar de manera muy sencilla es que cuando se cumple el aniversario de trabajo, se actualiza en automático ese modelo, ¿no? Porque también escuché una interpretación que también era bastante drástica, que decía, entonces a partir del 2 de enero ya se actualiza. No, cuando cumplas tu aniversario, me parece que es lo sensato y lo responsable, pero en automático se actualiza. O sea, a mí me parece que andar viendo la parte proporcional de la parte proporcional, pues la verdad me parece un poco mezquino y me parece que va contrario al espíritu de la ley y a lo que se buscaba, digamos, atacar, ¿no? ¿Los 12 días continuos pueden negociar? Sí, o sea, pero es una prerrogativa del trabajador. Lo que dice el artículo son 12 días continuos, pero efectivamente es una prerrogativa del trabajador el poder negociar por alguna situación que quiera fraccionar sus primeros 12 días, ¿no? Ya cuando son 14, 16 y demás, sí. Claro. O sea, que negocie como quiera negociar, pero en un primer momento son continuos, pero sí, es a petición del trabajador cualquier otra condición. La cuestión de la prima vacacional, ¿cómo opera en nuestro país? A ver, ese es un tema también importante. La prima vacacional, primero, de manera conceptual, es esta ayuda que por obligación tiene que dar la empresa a la persona trabajadora para que la persona se pueda ir de vacaciones. A ver, que no se nos olvide, tomar vacaciones cuesta, ¿no? México sigue siendo un país con salarios muy bajos por muchos esfuerzos que se han hecho recientemente, y hay que decirlo, pero todavía en el estándar internacional, nuestro salario mínimo y salario promedio sigue siendo muy bajo. Entonces tú imagínate, ¿no? Una persona a la que le das 12 días de vacaciones el primer año, pues naturalmente quiere salir, esparcimiento por mínimo o máximo que sea, pero va a salir y no va a trabajar y por ende va a gastar más, ¿no? Entonces el espíritu del legislador fue el de decir, como las vacaciones te van a implicar un gasto, la empresa tiene esa obligación de darte por lo menos, acuérdense que la ley del trabajo es una ley de mínimos, salvo el tema de jornada que es un máximo, por lo menos el 25% de tu sueldo sobre los días de vacaciones. Es decir, los días que te vas de vacaciones, otra vez por supuesto que te los pago, no hay tal cosa como las vacaciones no pagadas, te los pago y además te pago el 25% sobre esos días. Y ojo, hablo de un mínimo, porque créanme que hay empresas, contrataciones colectivas que llegan a tener primas mucho más altas del 25%, lo cual personalmente me hace sentido porque irse de vacaciones sí implica naturalmente un gasto, aunque uno no salga de la ciudad, tú puedes estar aquí, pero pues vas a salir a cualquier lado que te va a implicar un gasto. Y conviene decir, Lupita, que ese concepto de la prima vacacional no sufrió modificaciones, se quedó en 25%, pero naturalmente pues no es lo mismo pagarla
el 25% sobre 6 días que sobre 12 días, ¿no? Entonces, digamos que el cambio para las empresas, para las personas trabajadoras, es que si bien es el mismo porcentaje, lo voy a llevar, digamos, al nuevo número de días de vacaciones que ya me establece el artículo 76. ¿Y hay empresas que no pagan prima vacacional? Que les lleguen a ustedes, por ejemplo, ese tipo de quejas de que no se les paga su prima vacacional. Hay algunos, por supuesto que hay algunos casos, pero digamos, el caso que más vemos en la Procuraduría es de personas que no se atreven a pedir sus vacaciones por miedo a que les vayan a despedir, ¿no? Entonces, también decirles a los trabajadores que hay un derecho que se llama estabilidad en el empleo, no se les puede mover así nada más porque sí, o no se les puede estar cambiando de contratos como mencionaban en algunas de las preguntas, porque eso va en contra completamente de los derechos laborales. Entonces, y también que las vacaciones se tienen que pedir. O sea, y lo más importante, como les decía hace un momento, se tienen que disfrutar, se tienen que gozar, porque para eso, o sea, así viene establecido en la Ley Federal del Trabajo y se trata de realmente poder disfrutar de estos días. Ahora que estamos hablando de esta parte, que tiene que ver directamente con el rendimiento también. Si tú tienes un descanso, tendrás un rendimiento y tendrás quizá mayor productividad. Incluso para tu salud física es importante desconectarte un poco de esta situación. Esto también es importante que haya quedado muy bien subrayado en la ley. Es un derecho, pero también contribuye para la salud, la estabilidad emocional del trabajador y son importantes estos factores. Absolutamente. También creo que una de las cosas que trajo la pandemia fue esa nueva valoración de la salud física y la salud mental. Un dato del INEGI es que cada hora renuncian 12 personas a su trabajo por acoso y violencia. No acoso laboral, no acoso sexual solamente, porque también son hombres. La mayoría mujeres, pero también son hombres. Es decir, eso te dice, cada hora 12 personas que ya no estamos dispuestos a trabajar en ambientes tóxicos laborales. Y ahí las empresas pierden. Porque es un trabajador ya capacitado, un trabajador que ya sabe qué hacer. El que se vaya ese trabajador, o que pide vacaciones y entonces lo voy a despedir, no hay que tenerle tanto temor. En este momento, ¿cuánto hay? Casi un 40% de vacantes que no encuentran trabajadores. Entonces, y más ahora, en este momento que está habiendo una situación de inversión, digamos, de nuevas inversiones en el país, realmente la tasa de desempleo está bajando, ¿no? Entonces no estamos dispuestos, por eso estamos renunciando y me voy a otro lado, ¿no? Porque estoy valorando más mi salud física y mi salud mental. Entonces creo que eso es importante, digamos, decirlo. Y esto lo que trae es un poco, lo decía como antes, ¿no? Como cambiar la ecuación. Había sido, dame productividad y entonces te doy vacaciones, aguinaldo y mejores salarios. No, espérate. Una moneda de cambio. Eso no sucedió. En 30, 40 años lo dijimos. No crecimos, la productividad mediocre. No es así. Entonces vamos a cambiar la ecuación. Mejores salarios, ¿no? Reconocimiento de prestaciones y aumentemos la productividad del trabajador, porque la productividad se aumenta con muchas cosas, no solamente hay que echarle la culpa de eres productivo, ¿no? Dependiendo de sus trabajadores, trabajan mucho o no trabajan mucho, ¿no? Entonces, cambiar la ecuación en este momento en muchos países que estaban hace 30 años igual que nosotros, han crecido, han distribuido mejor la riqueza que nosotros que nos quedamos en, a ver, pues trabaja mucho y entonces cuando seas productivo te doy algo, ¿no? Nos vamos a la pausa, volvemos. La persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos del total que le corresponda por los años de servicios. Artículo 78. Ley Federal del Trabajo. Y estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Yo les quiero presentar el tema de mañana, los mitos y prejuicios del amor entre mujeres. Es un tema muy interesante, muy poco hablado, que van a tener especialistas donde se va a explorar como la complejidad, la diversidad de este tema entre las amistades, las relaciones de afecto, los diferentes tipos de relaciones amorosas que existen entre mujeres. No se lo vayan a perder, va a estar muy interesante el día de mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con el tema de vacaciones para todos, aquí ya vamos a regresar con varias preguntas que tengo aquí del público. En Facebook nos dice Diana Mesa,
Tocaya nos pregunta, ¿la Procuraduría de Defensa del Trabajo va a hacer supervisión en las empresas o forzosamente hay que ir a denunciar a la empresa que no cumple con la nueva ley? Esto porque muchas personas sabemos que nuestra empresa no va a cumplir con la ley hasta que se vean obligados, pero no queremos denunciar para no sufrir represalias. Se puede hacer una denuncia anónima. Nos dice Eric Corona, buenos días, ¿qué hay de los trabajadores domésticos? Las llamadas de entrada por salida. Magdiel Sánchez nos dice que luego te dan lo mínimo, incluso te humillan y no ayudan al empleado. Es lamentable que ellos que se supone que están para ayudar no lo hacen, o sea, las empresas. Rosy Green dice, la empresa en donde trabajo cambió de razón social y durante la pandemia me dijeron que si aceptaba quedarme por un sueldo de menos de la mitad de lo que ganaba y pues por necesidad acepté. Sin embargo, no me dieron nada por mi antigüedad de 19 años. Lo único que respetaron fueron mis días de vacaciones y de lo demás nada. Pregunta, ¿puedo hacer algo al respecto? También me quitaron el seguro social. Carmen Campa dice, hay muchas empresas que trabajan muy mal y se aprovechan de la necesidad de empleo. Te dan de alta en el IMSS con salario mínimo y no hay primas vacacionales, ni utilidades, ni aguinaldos. O te despiden sin un peso y de un día para otro y no se puede hacer nada. Esto nos dice Carmen. Y Ariana Rubal dice, en zonas turísticas, los que menos descansan son los ciudadanos que trabajan en hoteles. Por lo mismo, las empresas abusan de los derechos de los trabajadores, les renuevan contrato cada 6 meses para no hacer antigüedad y sus vacaciones no son pagadas. Hace falta regular urgentemente esta situación porque no es justo que a conveniencia de la empresa se abuse de la gente. Y Ofelia Chávez dice, hay un problema con los trabajadores que prestan servicios de vigilancia y mantenimiento en edificios y fraccionamientos. No solo no tienen vacaciones, es muy frecuente que los contraten empresas apócrifas o abusadoras, entonces los trabajadores no tienen seguridad social, se manipula su salario o no se les paga y no hay vacaciones ni alguna otra prestación. Y Edgar Sánchez nos dice, deberían quedar exentas las vacaciones de impuestos. De por sí no salimos y con lo que nos descuenten menos. Sugerencia para el SAT. Es una sugerencia muy buena. Estaría muy bien que se exentaran de impuestos. Y tengo una llamada. Sí tenemos aquí muchas preguntas. Nos dice Berta, tengo una hija que trabaja como demostradora. A ella le pagan por día. ¿Tiene derecho a alguna prestación? Ella tiene un contrato de 4 meses y se contrata con una agencia de trabajo y solo labora 3 días a la semana por 8 horas. Y otra llamada de Erika Vázquez. El sistema de outsourcing dificulta que les den vacaciones a muchas personas. ¿Qué derechos tienen las personas que están bajo este sistema? Bueno, ahorita vamos a contestar todas sus preguntas, pero primero quiero mandar a una entrevista de Fátima Mace, que es una economista especialista en temas sociales. Ella nos va a hablar justo de la relación entre descanso y la productividad. Vamos a escuchar a Fátima. El descanso es una necesidad básica de cualquier ser humano, ¿no? En la medida en la que descansamos, pues ponemos en pausa nuestro cuerpo, nuestra mente, y eso nos permite que al día siguiente o un tiempo después podamos ser pues mucho más productivos, ¿no? Enfocarnos mejor, tomar mejores decisiones. Y desde el punto de vista económico, algo que hemos visto es que en México lo que tenemos muy arraigada es esta idea de trabajar para ser más productivos, pero eso choca totalmente con lo que vemos en las estadísticas, ¿no? México es el país de la Organización y la Cooperación del Desarrollo y Económicos de la OCDE, es el país que más horas trabaja, pero también es el país menos productivo. Entonces, algo estamos haciendo mal, porque ciertamente está esta idea de que entre más trabajamos nos va a ir mejor, pero no necesariamente estamos logrando que nuestra economía crezca mucho más rápido al dedicar cada vez más horas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es celebrar el hecho de que hoy tengamos un periodo vacacional mucho más largo. Éramos uno de los países también de la OCDE con menos días de descanso. Hoy con estos 6 días adicionales, con lo que nos van a quedar 12 de vacaciones, más unos
otros 7 que son por días festivos, pues nos vamos a parecer mucho más a países como Chile, a países como Canadá. Todavía pues, estamos muy lejos de algo del número de días que se ven en Europa, pero aún así pues es una mejoría. Hoy la ley está en una mejor posición que lo estaba el año pasado, ¿no? O antes de que se aprobara o que entrara en vigor esta reforma a la ley. Sin embargo, creo que todavía tenemos que luchar con esta parte o con esta noción de que tenemos que estar presentes, de que tenemos que trabajar cada vez más para poder ser más productivos y movernos hacia un esquema en donde se privilegie mucho más los resultados, ¿no? Y me regreso a la parte de la ley, porque hay que recordar que en México tenemos un mercado laboral que está prácticamente dividido, en donde alrededor de la mitad de los trabajadores están en la informalidad y los otros en la formalidad. Prácticamente se puede decir que la ley aplica para aquellos que trabajan en la formalidad, porque los que están en la informalidad pues no tienen un mecanismo legal para poder exigir esos derechos, ¿no? Entonces creo que en México tenemos otro debate que es pues mucho más profundo, que es cómo logramos que todos los trabajadores tengan garantizado este derecho al descanso, que es tan importante para su bienestar y para poder producir cada vez más. Pues me gustaría empezar con esa pregunta. ¿Cómo logramos que todos los trabajadores tengan este derecho al descanso? Pidiéndolo, ¿no? No tener miedo a pedir este derecho precisamente, y los patrones cumpliendo con su obligación de proporcionarlo. Ahora las preguntas. ¿Profedet supervisa a las empresas o hay que acudir directamente? ¿Se pueden hacer denuncias anónimas? Son 3 preguntas distintas, pero la Procuraduría no hace inspección. Hay un área de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que se llama Inspección Federal del Trabajo. Si quisieran hacer alguna denuncia anónima porque les da miedo, o sea, ¿sí? Lo que sea, hay un correo electrónico que es inspeccionfederal@stps.gov.mx, en donde pueden hacer alguna denuncia. Y si tuvieran, insisto, cualquier duda o problemática acerca de sus derechos laborales y de seguridad social, que está implícito en el derecho laboral, acudan a Profedet. Por ahí escuché temas de pensiones, de seguridad social, de personas trabajadoras del hogar, etcétera. Cada caso es distinto, pero podemos asesorarles de la mano, y eso es muy importante que sepan las personas que no están solas, ¿no? Que tienen a alguien que les puede respaldar jurídicamente. Estos cambios de razón social para no pagar todas las prestaciones, ¿qué alternativas tienen las personas? Este asunto que nos platicaban, 19 años y borrón y cuenta nueva. Tras la pandemia no tenía ya ningún derecho. No, a ver, hay que desmitificar eso porque no es así. Por muchos abusos que pueda hacer un patrón, hay que partir de que los derechos laborales, por definición constitucional y de la ley reglamentaria, son irrenunciables, ¿ok? Esa es una protección, digamos, máxima que le da el legislador a las personas trabajadoras que prestan servicios en este país, para decir, no importa si firmaste una renuncia y no sabías que estabas firmando, no importa si te obligaron a firmar, no, o sea, no hay nada, y esto hay que dejarlo muy claro, que pueda hacer una empresa para violentar, para violentar sí, pero no va a tener ningún efecto que tenga que ver con la irrenunciabilidad de derechos. Por eso ahorita, y quería tocar uno de los temas que platicaban ahorita, estas prácticas de repente de empresas, creo yo, muy mal asesoradas, de firmar un contrato por tiempo determinado tras otro, pensando que así van a matar la antigüedad de la persona trabajadora. Eso no es cierto. Más allá de que es una mala práctica, no tiene ningún efecto. Y lo único que pone de manifiesto este tipo de prácticas es, francamente, el bajo nivel de la abogacía que de repente asesora a ese tipo de empresas diciéndoles que hay prácticas que se pueden hacer y que van a tener cierta consecuencia que no van a tener, ¿no? Con cargo a los derechos de las personas trabajadoras, lo cual, por supuesto, pues no puede ser. Hay que decirlo muy claro, ¿eh? La regla general de contratación laboral en este país es por tiempo indeterminado. Yo solamente puedo contratar a una persona por tiempo determinado si hay una situación que me lo permita, vamos a decir, cubrir una incapacidad, situaciones que sean verdaderamente claras, porque en México, otra vez, la regla general es indeterminado. Yo no puedo estar firmando un contrato, déjame decirlo, temporal tras otro, pensando que así voy a terminar con la antigüedad de una persona. No es así, pero tampoco tiene un efecto. Si una persona va hoy ante un tribunal y presenta sus 10 contratos por tiempo determinado que firmó en los últimos 10 años,
les aseguro que la autoridad lo va a entender como una relación por tiempo indeterminado, independientemente de cuántos contratos firmó la persona. Estas malas prácticas de un contrato tras otro, de verdad hay que desterrarlas porque terminan perjudicando absolutamente a todos los que estamos en los factores de la producción. Hay, por supuesto, situaciones en donde se puede contratar a una persona determinadamente. Existen, por supuesto, las figuras del periodo de prueba, de la capacitación. O sea, hay alternativas, digamos, para verificar que una persona cuenta o no con las habilidades. La verdad es que la ley ahí se ha flexibilizado muchísimo, ¿no? Y no hay necesidad de estar incurriendo en este tipo de práctica. Entonces, sí vale mucho la pena de verdad desmitificar esto, que la gente sepa que no importa si tengo 20 contratos por tiempo determinado, si me sacaron del IMSS, si no me pagaron el aguinaldo, ante cada violación laboral hay una acción. Y que no se nos olvide, hoy estamos entrando, o ya entramos más bien, a un nuevo sistema de justicia laboral a cargo del Poder Judicial de la Federación y de los locales, en donde, entre otras cosas, lo que se va a privilegiar es la realidad, la verdad. No importa si firmaste 20 contratos, no importa si estás en un esquema aparentemente de honorarios que es laboral. Hoy las personas juzgadoras tienen mejores atribuciones que nunca para llegar a través del interrogatorio libre y de muchas situaciones al esclarecimiento de la verdad, a saber si la relación era laboral o no, si se violentaron derechos, y ante cualquier violación de una empresa hay una acción que puede ejercer la persona trabajadora. Ahora, cuando se pensó en trabajar en esta ley, cuando hubo esto cabildeo con las empresas, ¿cuál era o no lo hubo algún argumento que rechazaran las empresas para poder generar este logro laboral de los 12 días de vacaciones? ¿Hubo algo que pusieran ahí como que, ay, nos están poniendo en aprietos, no sean así, vamos a ver de qué manera lo podemos corregir? ¿O siempre hubo esta disposición y esta conciencia de que los trabajadores tenían que ser sujetos de este derecho, senadora? Bueno, primero sí, no hubo nunca una cámara empresarial o alguna empresa planteó estamos bien como estamos. O sea, eso nadie lo planteó. Desde un primer momento unas decían 8 días, otras decían 10 días, otras decían muy bien, vamos a los 12, pero me los escalonas en 2, 3 años, ¿no? Es ese tipo de propuestas, sí, y sobre todo como en representación de estas microempresas, ¿no? Que siempre ese es el argumento. No, es que no le subas porque vas a afectar a la microempresa. Vamos a apoyar a la microempresa de otra manera. No vamos, no apoyemos a la microempresa diciendo, sí, hombre, tú super explota a tus trabajadores a los 2, 3, 4 que tienes, te vamos a defender siempre. No, hay que apoyar a la microempresa de otra manera, con créditos blandos, con infraestructura, con innovación, con muchas cosas, pero no con derechos. Entonces, en un primer momento, lo que queríamos eran los 18 días. De principio los 18 días, porque además los trabajadores al servicio del Estado, los de la Federación, desde 1970 tienen 20 días al año, ¿no? Sí. Y a los primeros 6 meses pueden usar 10 días de descanso. Entonces también teníamos trabajadores, digamos, de primera y de segunda en términos de vacaciones, ¿no? Entonces queríamos los 18. Bueno, ¿no? Les pareció, no hubo acuerdo en general entre los grupos parlamentarios y todo. Entonces dijimos, bueno, muy bien, entonces doblemos a 12 días por lo menos, no 8 ni no 10. Pero te digo, siempre fue la negociación de cómo sí, ¿no? Cuántos días, de qué manera y tal y tal. Entonces, me parece que, digamos, a tu pregunta, finalmente no es que hayan quedado muy cómodos, digamos, las empresas por lo que decía también Carlos, ¿no? El 25% de prima, pues ya no es sobre 6, sino es sobre 12. Y el tema de que es un derecho del trabajador gozar de los 12 días continuos y además que todo esto que están, ¿no? Todas estas preguntas y estas experiencias tan abusivas, ¿no? que nos están planteando, sí, compartiendo, también tiene que ver con la falta de contratación colectiva y organización sindical, ¿no? Ya sabemos, o sea, a lo mejor todas esas empresas donde trabajan los que nos están preguntando tienen sindicatos, pero eran sindicatos que nada más agarraban su moche, firmaban, les firmaban a las empresas y se iban. Todos estos sindicatos, esos contratos han quedado, digamos, anulados, ¿no? Hay una nueva posibilidad de organización colectiva para que no sea trabajador individual, sino que lo podamos hacer de manera colectiva. Hay una reforma también laboral que facilita la formación de sindicatos. Yo sí digo, acérquense a los centros de conciliación,
¿no? Y registro laboral en los estados, el federal. Hay una nueva institución laboral, ya no son las juntas de conciliación y arbitraje donde se ponían de acuerdo los patrones, los sindicatos y el gobierno a ver si daban o no daban, ¿no? Ese modelo quedó atrás y ahora es un modelo mucho más, digamos, cercano para que las y los trabajadores puedan defender sus derechos, porque todo eso que nos preguntan, pues es ilegal lo que está pasando, ¿no? Claro. Ahora, el mínimo son estos 12 días. Pero Así si hay es. personas, como perdón. nos dice senadora, que ya tienen unas vacaciones establecidas por su primer año de 20 días, eso no se modifica. No es que les vayan a reducir a 12 días, como dice la ley. No. Se les queda ya como está establecido en su contrato. Exactamente. Muy bien, pues vamos ahora con otro testimonio para seguir hablando del tema, precisamente de una persona que reconoce cómo le pueden beneficiar en su salud física, en su salud emocional, el tener estos días de vacaciones. La escuchamos y regresamos. Sí, considero que sin duda es importante tener esos periodos de descanso y de recreación incluso. Ayuda a que despejes un poco tus ideas, te olvides un poco de algunas situaciones que se empiezan a complicar. Y también para que puedas compartir ese tiempo con personas, tus seres queridos, tus familiares, para hacer cosas que te gustan. Trato de usar la mayoría como para vacaciones, sin embargo, a veces es complicado ausentarse sin solicitar este tipo de días de vacaciones. Entonces sí, en ocasiones tienes que sacrificarlos, ¿no? O sea, aunque no vayas a usarlos como para descansar, sí tienes que descontar de tu número de días autorizados. Para la mayoría resultó bastante satisfactorio, en especial para quienes tenían como el mínimo de días autorizados, sí fue un incremento considerable de los días que pueden disfrutar. Y sí, creo que en general a la mayoría les benefició. También después de esos lapsos de descanso es común que cuando vuelves llegas más fresco, reactivas como ciertas ideas que a lo mejor ya habías dejado como en pausa por dedicarte a otras situaciones que tenías antes, y sí, sin duda ayuda a darse esos descansos. Gracias por este testimonio de Nereida de la Cruz. Y bueno, ya hemos hablado aquí de que las vacaciones sí prescriben, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no son acumulables. ¿Qué pasa si tu empleador te ofrece dinero a cambio de tus vacaciones? Está ¿Qué está prohibido. ocurriendo ahí? No, pues evidentemente violentar la más elemental disposición constitucional de las vacaciones como tal, ¿no? Las vacaciones, la ley lo dice expresamente, no son intercambiables por dinero. No, yo no puedo pedir un bono a cambio de las vacaciones, no me pueden dar un bono para que no me vaya de vacaciones, porque otra vez, lo que está aquí en juego, que no se nos olvide algo, el derecho al trabajo es un derecho humano. O sea, cuando quienes estudian derecho, quienes estudiamos derecho, aprendimos los primeros aspectos del derecho como tal, nos hablaban de que había derecho público y derecho privado. Pues resulta que el derecho laboral no está en ninguno de los dos. El derecho laboral es un derecho social, es un derecho de la gente. Entonces, hay que darle ese tratamiento al derecho laboral de derecho social. Lo que está aquí en juego es la salud de las personas, la posibilidad de trabajar mejor, la posibilidad de descansar, ya lo platicaban extensamente Patricia y Selene, pero no es un tema que se puede intercambiar. O sea, por eso hace rato quería platicar de la irrenunciabilidad de los derechos. La lógica de la Ley Federal del Trabajo, como fue construida en 1931, partía, y vean pues de qué años hablamos de el porfiriato, la revolución y demás, en donde no había Ley Federal del Trabajo, empezaba el artículo 123, los patrones explotaban de tiempo completo a las personas trabajadoras, sin salarios mínimos, sin aguinaldos, sin absolutamente nada. Era una esclavitud en grandísima medida, ¿no? Entonces, la gran conquista que representa la Ley Federal del Trabajo fue una manera del Estado de decir, como ya sabemos que muy posiblemente haya un patrón que se quiera aprovechar de ti, déjame te presento a la Ley Federal del Trabajo que se va a encargar de que esto no pase, ¿no? Y ante cualquier intento de violentarte porque no sabías, porque no sabes leer, porque no sabes escribir, porque no conocías tus derechos, va a haber una serie de principios que van a impedir que eso suceda. Y uno de ellos es precisamente la irrenunciabilidad de derechos. Por eso hemos tratado de ser muy vocales aquí en que no es un tema potestativo, ¿me explico? No es un tema de que si quiero, no es que lo
puede intercambiar. Hay toda una base constitucional para impedir que eso suceda, ¿no? Entonces, sí es muy importante que haya este conocimiento de ambas partes de la relación de trabajo y que sepan que hoy tenemos, hay que decirlo así, una mucho mejor ley federal del trabajo, una ley que, como les decía, no cambiaba nunca, ¿no? Y hoy lo que tenemos son mejores oportunidades, pero otra vez, hay que partir de la base de que las vacaciones tienen una razón de ser y no tienen que ver con el dinero, tienen que ver con poder descansar y poder trabajar mejor. Ya platicaban acá en uno de los videos, México es uno de los países más improductivos del mundo. ¿Cómo puede ser con la cantidad de horas que trabajamos? Bueno, a mí me parece que una posible explicación era el raquítico régimen de vacaciones que teníamos, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que seamos un país productivo si somos un país que no descansamos, ¿no? Entonces, ese es apenas una pequeña parte de lo que hay que cambiar. Yo creo que hay muchísimas cosas que replantear. El reparto de utilidades me parece una prestación que también tendríamos que rediseñar, reinventar, que premiara a quien fuera más trabajador. O sea, que creo que es apenas el inicio de una serie de cambios que me parece que el mundo nos está pidiendo a gritos. Ahora, escuchábamos también este tema de la informalidad. Muchas de las personas que trabajan en nuestro país, se hablaba del 50%, están dentro de la informalidad. ¿Y de qué derechos podemos hablar, por ejemplo, de una persona que trabaja bajo estas condiciones? ¿Qué pueden exigir? Para que sepan de una vez, ¿no? Porque quizá estén pensando que también tienen derecho a sus vacaciones, a que les den sus días de descanso, en fin. Creo que es importante que les dejemos en claro a ellos cuáles serían, si es que tienen sus derechos laborales vigentes. A ver, en principio, todas las personas tendríamos derecho a estar registrados en la Seguridad Social. Eso, si no están registrados, yo les diría a las personas trabajadoras que exijan ese derecho, porque muchas veces hay un desconocimiento de a qué tenemos derecho como trabajadores, ¿no? En ese sentido, hay que exigir la inscripción a la Seguridad Social y de ahí parten todas las prestaciones. Pero es cierto que en un sector informal es muy compleja la línea, pero sí sería importante que sepan que pueden tener todos los derechos. Sí, claro. O sea, y nos insisten en la pregunta, ¿un empleador puede negarte las vacaciones si no tienes un contrato fijo, trabajas medio tiempo o trabajas por temporadas? Insisten en la pregunta. No, eso lo explicó, me parece perfectamente, Carlos. Las vacaciones se tienen que otorgar independientemente del contrato, de la jornada laboral que tengas. O sea, es un derecho y se tiene que pedir a partir de que tienes un año. Si llegaras a tener menos de un año, por ejemplo 6 meses, no te tocan 12 días, te toca lo correspondiente, que serían 6 días, ¿no?, de vacaciones. Ahora, ¿qué otros problemas se enfrentan cuando se trata de pedir vacaciones? También nos están preguntando y tenemos 30 segundos antes de la pausa. ¿Qué otros problemas se enfrenta la gente cuando se habla del tema de las vacaciones? Pues que muchas veces no se les paga, que tienen miedo de exigirles, y cuando no se les paga, por ejemplo, la persona que decía, no me puedo jubilar, no, ¿cuándo me voy a jubilar? Tengo miedo. Pues lo que pasa es que no lo terminan disfrutando y ese derecho que no se gozó, pues se acumula como parte del pago de una liquidación, de una indemnización o en este caso pues ya de la persona que sale del ámbito laboral. Pues también se contabiliza. Nos vamos a la pausa con eso. Gracias, volvemos. Las modificaciones a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo se aplican a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras. Uno de los grandes pendientes que teníamos como sociedad desde las diferentes trincheras en las que podemos participar era definitivamente el tema de las vacaciones. En México ligábamos, todavía lo ligamos, pero ahora evidentemente cambió, ligamos el derecho a tener vacaciones a cuánto tiempo permanecí en el empleo, como si fuera un tipo de premio. A partir de cierta antigüedad de las personas trabajadoras, en este caso de un año se corresponde con 12 días y va aumentando 2 días hasta llegar al quinto. O sea, en 5 años tendríamos 20 días de vacaciones. 25. Y a partir del 6º año, cada 5 años aumenta 2 días.
Una cosa es que se generen nuevos días y otra cosa es que se acumulen. Las vacaciones no se acumulan, las vacaciones prescriben. La prescripción, para quienes no estén familiarizados, es simplemente la adquisición o la pérdida de un derecho porque pasó el tiempo. Si no los tomas, la empresa no tiene obligación de dártelos después. Como es un derecho al descanso, ¿no? Estos 12 días que decía Carlos son los primeros 12 días, siempre tienen que ser continuos, pero no es a contentillo del patrón. La modificación se hizo el 1 de enero de 2023 y los años de antigüedad que se cumplan a partir de esta fecha ya entran dentro de los días que se establecieron en la reforma. Hay dos tipos de trabajadores, los del apartado A, que básicamente son las y los trabajadores que trabajan para las empresas, y el apartado B, quienes trabajamos para el Estado. Los trabajadores y las trabajadoras pueden decidir, tienen la libertad de cómo espaciar sus vacaciones, pero eso sí es muy importante enfatizar que es un derecho a disfrutar de las y los trabajadores, y es una obligación de los patrones. Que las vacaciones siempre tienen que ser pagadas. La propia ley establece la figura de la prima vacacional para que independientemente del sueldo que tienes, se te pague un dinero extra para que te vayas de vacaciones, déjenme decirlo así, ¿no? Pues vacaciones no pagadas no son vacaciones, sería una suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Por supuesto, hablamos de los días que efectivamente se trabajan, pues faltaba más, ¿no? Sí, hábiles. Punto. Categóricamente no hay manera de tomar a cuenta de vacaciones un día de descanso o día de descanso obligatorio, que sería peor. Profedet, antes que nada, pues es una institución que es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que tiene dentro de sus funciones orientar, asesorar y representar a todos los trabajadores en el ámbito de nuestra competencia, que es la federal. Pero nuestro principio rector de esta institución es la gratuidad y se conforma por un grupo de abogados, abogadas, que somos totalmente gratuitos. Esto es el usuario, el que solicite los servicios, no tiene que erogar un solo centavo para que podamos brindarle este servicio. Pueden hacerlo mediante las redes sociales que tenemos o en forma presencial. Redes sociales puede ser mediante el call center, WhatsApp, correo electrónico, o en forma presencial, como ya lo dijimos, y podemos darle ese acompañamiento, asesoría y representación gratuita totalmente. De acuerdo a las atribuciones y facultades que nos otorga la Ley Federal del Trabajo, podemos orientar, asesorar a todas las personas trabajadoras que presten el servicio a una empresa de carácter federal. Puedo mencionar entre algunas, por ejemplo, la calera, minera, metalúrgica, cinematográfica, automotriz y empresas de ese tipo. Inclusive, Profedet no le cierra la puerta a ningún trabajador, aun cuando no sea de la competencia federal. Podemos orientarlos y canalizarlos a las procuradurías locales o centros locales de conciliación y registro laboral. Cuando un trabajador tiene un conflicto de vacaciones, lo sabemos cuando acuden aquí, y esto se da principalmente porque no se las otorgan dentro de su etapa laboral. No se las otorgan y vienen y nos comentan, bueno, yo llevo 3 años y no me han otorgado vacaciones. Bueno, pues desafortunadamente pueden reclamar las del último año porque existe la prescripción, pero tampoco son acumulables y tampoco pueden sustituirse mediante el pago del salario, ¿no? Las vacaciones son para disfrutarse y además del pago a que tienen derecho, tienen también a una prima del 25% de esas vacaciones. Pueden pactar los días de vacaciones. Supongamos que tiene derecho el trabajador 12 días. Puede acordar con el patrón diciéndole, bueno, quiero disfrutar ahorita 6 y quiero en tal periodo los otros 6, o distribuirlo en la forma que le convenga por ciertas cuestiones personales, pero tiene que ser de común acuerdo con el empleador. Y bueno, ya saben, pueden acudir a la Profedet para
exigir los derechos que las empresas tienen que darle sobre sus vacaciones y sobre todos los problemas que tengan tú como trabajador. Y antes de pasar a unos comentarios, quiero invitarles a que descarguen la aplicación de 11 Más, donde van a poder encontrar toda la programación del 11, también ver el programa aquí de Diálogos en Confianza en vivo y todos los programas pasados por si quieren repasar algún tema. No olviden descargarla en sus celulares. Y ahora sí, vamos con algunas llamadas que tenemos aquí del público. Nos pregunta Alejandra Alvarado Jiménez. Dice, ¿qué pasa con los trabajadores del campo, los cuales no tienen ningún tipo de prestaciones como vacaciones, aguinaldo ni seguridad social? Ahorita, Alejandra, vamos a contestar tu pregunta. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta anónima. Dice, yo llevo 42 años en una institución de gobierno. ¿Ya puedo exigir esta nueva modalidad de vacaciones y cuántos días debo pedir? Dice Ricardo González, al inicio de la pandemia me despidieron del trabajo. Me percaté que en el IMSS me daban de baja y de alta de forma recurrente. En la actualidad eso afecta mi proceso de jubilación y pensión en el IMSS. ¿Qué puedo yo hacer? Nos pregunta Ricardo González. Dice Marta Palencia, yo trabajo para el ISSSTE, pero hay personas que trabajan de limpieza o de seguridad que las van cambiando de empresa en empresa. Yo las considero como empresas fantasmas. Cada que cambian no les permiten sus vacaciones, les tardan en dar aguinaldos, etc. Son personas que tienen miedo en perder el trabajo y por esa misma razón no dicen nada. No se me hace justo que esas empresas existan, que abusan de los que son de limpieza o guardias de seguridad. ¿Cómo se puede acabar con esto? ¿Cómo se les puede ayudar? Dice Héctor Tamayo, tenemos una llamada de él que dice, ¿a partir de qué fecha se aplica la nueva reforma? ¿Cómo aplica a las personas que tienen antigüedad para las personas contratadas antes del 1 de enero del 2023? Yo me voy a retirar del trabajo en junio y tengo 10 años de antigüedad. ¿Aplicamos la nueva reforma o aplicamos la ley anterior? Alberto López dice, trabajé en una empresa por 12 años. No nos dieron liquidación, sino que nos dieron un plazo de 2 semanas para liquidarnos, pero ya han pasado 6 meses de esos y no hemos recibido nada. El derecho a recibir una liquidación caduca, ¿qué es lo que podemos hacer o a qué instancias podemos acudir? Dice María Elena Garduño, si trabajo 1 hora y media diaria, ¿tengo derecho a vacaciones? Y dice una persona anónimo, trabajo como empleada doméstica, me pagaban por honorarios y es muy poco. Me dicen que quieren que trabaje ya todos los días, pero bajo un contrato y pregunté y todos los días que trabajé antes tendría derecho a mis vacaciones. Y me dijeron que no, que sería borrón y cuenta nueva. En estos casos, ¿qué puedo hacer? Ya me quiero retirar, pero es muy poco lo que me pagan. ¿Me podrían brindar los datos de la Secretaría del Trabajo? Van a estar apareciendo en pantalla. Y una última pregunta dice, de JF Ramón González, ¿qué hay de las empresas que se registran como cooperativa y te reducen sus beneficios? Estas son algunas de las muchas preguntas que tenemos aquí de nuestro público, Lupita. Pues le vamos a dar salida. Sí. Los trabajadores del campo nos preguntan acerca de sus prestaciones, vacaciones, seguro. ¿Qué hay sobre esto, senador? Bueno, lo que pasa es que los trabajadores del campo, si son jornaleros agrícolas, están contratados por una empresa, ¿no? O sea, entonces esas empresas, ese trabajador es como un trabajador, como cualquier otro trabajador, o sea, tiene su contrato y deben de respetar todo lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Claro. Por supuesto que ahí hay situaciones realmente infrahumanas, ¿no? Los trabajadores del campo, digamos, llegan a sobre todo los jornaleros, ¿no? Ciertas épocas del año, no se les garantizan sus derechos. Pues ahí lo que tenemos es una situación pues absolutamente irregular. Y otra cosa son el dueño de la parcela, otra cosa es el ejidatario, digamos, ¿no? Finalmente, ya en este momento también podrían registrarse, ya hicimos toda la reforma, pero todavía todavía no se publica, la reforma al Seguro Social para lo que se le llama trabajadores autónomos. Por ejemplo, ese ejidatario, ese campesino que trabaja su tierra, podría registrarse en la Seguridad Social
como un trabajador autónomo para tener los 5 seguros de la seguridad social, ¿no? Que son la incapacidad por enfermedad, la incapacidad permanente, las guardería y maternidad, el tema de la pensión, por supuesto, ¿no? de su jubilación. Entonces, el Seguro Social, digamos, hicimos esta reforma pensando en los 33 millones de trabajadores informales. La informalidad no es el que no paga impuestos. Un trabajador de plataformas, estos repartidores, pagan impuestos, pero son informales, ¿por qué? Porque no tienen derechos, ¿no? O sea, la informalidad es el trabajador que no tiene derechos. Entonces, necesitamos una seguridad social universal y ya hicimos la reforma, por lo menos, para que puedan registrarse cargo. Claro, todo el cargo es al trabajador, ¿no? Pero bueno, tú estás por lo menos en estos 5 seguros y bueno, pues ahí sí, ¿no? O sea, es decir, las vacaciones, ¿no? Pero si es una empresa, pues es un jornalero y es como cualquier otro trabajador, con todos los derechos los tiene que tener. O sea, yo sí creo que es muy importante que estamos despertando, ¿no? Estamos despertando de 30 a 40 años donde los derechos laborales, el Estado se retiró y dijo, pues ahí ustedes se pondrán de acuerdo, ¿no? Creo que el Estado está regresando, hoy está regresando para ser el garante de los derechos laborales y para eso necesitamos también que las y los trabajadores efectivamente denuncien y se acerquen a las instituciones para que sean defendidos sus derechos. Muy bien, seguiremos con las respuestas. Les daremos salida. Andrés Castuera, tienes teatro. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Hoy vamos a hacer un viaje al oriente, pero visto desde la lupa de un dramaturgo mexicano, porque Carlos Virgen, quien escribe esta obra titulada Misoguchi y el Templo de la Belleza, se basa en una novela escrita por Yukio Mishima, por ahí de los 60s, 70s, y a su vez este autor se inspira en un hecho real que conmocionó a Japón, cuando justamente este protagonista, que es Misoguchi, que era un estudiante budista, en el Kinkakuji, este templo tan famoso que está en Kioto, al que se le llama popularmente el Pabellón Dorado, no podía con la belleza de ese lugar. Era tal su complejo, porque él era tartamudo, porque le decían feo y siempre lo segregaron, al grado de que se dio cuenta de que la única manera de preservar la belleza de ese lugar fue prendiéndole fuego, y eso hizo. Quemó el Pabellón Dorado, después fue prófugo de la justicia, y curiosamente Yukio Mishima, cuando él ya regresa a su pueblo, pudo entrevistarlo, es decir, es una obra biográfica sobre este personaje que sacudió al Japón. ¿Y por qué hablar de eso en el teatro nacional, en el teatro de nuestros días? Porque bueno, nos va a recordar muchas veces cuál es el concepto de belleza, un concepto estereotipado que hace mucho daño a ciertas personas y que se ha replanteado muchas veces los estereotipos de la belleza, qué significa ser bello o qué significa no serlo y a lo que puede llevar una persona, y visto en un personaje además emblemático de esta historia, pues nos va a hacer cuestionarnos muchas cosas sobre la sensualidad, sobre el erotismo y sobre cuál es el concepto personal que podemos tener de la belleza, y qué mejor ejemplo de alguien que no pudo con la belleza y que dijo que la única manera de preservarla era destruirla. Creo que vale mucho la pena echarle un ojo a esta historia que, si bien le pertenece al Japón, un dramaturgo mexicano nos la traslada para meternos en todos estos cuestionamientos, y además es un deleite visual porque hace una mezcla entre el teatro kabuki, el teatro no y la estética oriental. Vamos a verlo, vamos a ver estas imágenes tomadas desde el Teatro de la Capilla, y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder Misoguchi y el Templo de la Belleza. Tus restos, hediondos. Misoguchi y el Templo de la Belleza es una experiencia teatral que deben conocer, que deben vivir. Es un montaje que lleva mucho trabajo detrás, que lleva un gran esfuerzo, pero sobre todo lleva la intención de conectar con nuestros espectadores, pues nos permitamos tocarnos un poquito el alma mientras presenciamos esta terrible y al mismo tiempo bella historia, que a través de la historia del personaje, que transita en un valle
verdaderamente de la incertidumbre, entre los que se encuentra con todos sus fantasmas, ¿no? Regresa él a su pueblo natal, al funeral de su madre, y todos estos fantasmas de los cuales ha querido escapar en los últimos 20 años se hacen presentes aquí. Días después de tu huida, la policía nos persiguió a tus tíos y a mí. Saquearon la casa. La pusieron patas arriba. Mi padre murió igual que tú. Aún siento su mano esquelética apoyada sobre mi hombro, su respiración agitada, su aliento fétido. Todo esto contrastaba con la imagen cada vez más clara y contundente del Templo Dorado. Misoguchi y el Templo de la Belleza. Este es un proyecto que tiene un año de trabajo, bueno, un año que se estrenó. Y en realidad a mí como diseñadora escénica y de iluminación y de espacio, lo que se ha vuelto muy interesante es ver el proceso que tiene de cómo modificar, cómo cambiar, cómo integrar los diferentes espacios en los que ha estado. Este es el cuarto espacio en el que está y el primero teatral al 100%. Japón estaría acabado si aceptaran tartamudos en el ejército. Has tenido que mostrarle los muslos. Aconteció en Japón, en Kioto concretamente, en 1950. Es un estudiante de budismo que se obsesionó con la belleza de Kinkakuji. Kinkakuji es el templo dorado que está en Kioto, que existe en Kioto, y se obsesionó tanto con la belleza de este edificio, de este templo, que decidió que la mejor manera de lograr que permaneciera en la eternidad era destruyéndolo, incendiando el templo. Y así lo hizo, es una historia real. Ya el templo ha sido reconstruido, se puede visitar en Japón, por supuesto, desde hace muchos años. Corrí con el templo dorado en llamas sobre mi espalda. Ni siquiera me atreví a volver la mirada, pero en mi imaginación pude ver la majestuosidad del fuego elevándose a más de 100 metros. Bueno, pues creo que las imágenes nos han dado una probadita de lo que podemos ver. Además, con esta magistral actuación de Horacio Trujillo, nos vamos a trasladar al oriente, pero con esta historia que nos va a meter en problemas, pero de esos problemas necesarios con nuestros fantasmas internos. Misoguchi y el Templo de la Belleza pueden ir a verla los viernes a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla, que está ahí en Madrid, número 13, en Coyoacán, y de verdad que es una obra que se les va a quedar tatuada en el alma y además que va a ser un deleite visual con esto que logra Leticia Olvera en el diseño escénico. Y aquí nos vemos el próximo jueves para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Muchas gracias, Andrés. Hay una persona que preguntaba que trabaja 1 hora y media al día, si tiene derecho a vacaciones. Sí, por supuesto que tiene. Y ahí nada más Sí, matizar, recuerden que el concepto de jornada es un máximo, ¿ok? O sea, no es que yo tenga que trabajar por lo menos tanto tiempo, puedo trabajar máximo tanto tiempo, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 horas al día, 3, 1, lo que sea, lo que no puedo es exceder de los límites legales, pero por supuesto que puedo trabajar menos. ¿Qué hacer? ¿Dónde pueden acudir las personas de limpieza que a cada rato dice que las cambian de empresa y no les dan derecho a sus vacaciones? A los centros locales de conciliación laboral, pero también pueden venir a Profedet para que les demos una asesoría de cómo funcionan sus derechos. Y aguas los vecinos, ¿no? Los vecinos y las empresas luego llegan y te dicen, ¿quieres los trabajadores de vigilancia con seguridad social o sin seguridad social? ¿Te cuestan tanto? Oye, no, como que no, siempre con derechos, ¿no? Claro. También ahí. Hay una persona que la despidieron por pandemia y le cancelaron todas sus prestaciones y no le pagaron ni siquiera sus vacaciones. También puede acudir a exigir y se las tendrían que pagar. Así es. ¿Cuánto tiempo más o menos se llevan estos procesos? Con el nuevo modelo, la conciliación tarda 45 días.
es casi un hecho que se llegue a un arreglo amistoso, y en caso de que no, los procesos están siendo de 6 meses a 1 año en los tribunales laborales. Muy bien, pues básicamente esas eran las preguntas, algunas ya las habíamos contestado. Si les parece, tenemos un par de minutos para cerrar, por favor, sobre el tema. ¿Qué le podemos decir a la gente acerca de los derechos que tiene a este nuevo periodo vacacional? Que los hagan valer, que disfruten mucho sus vacaciones, y que también estamos en una nueva era laboral, que es muy importante que sepamos cuáles son los cambios. Se le dio muchísima importancia a los sindicatos. Mucha gente no sabe cómo constituir un sindicato, y a partir de los sindicatos se pueden lograr todas las prestaciones posibles, que a veces ni siquiera imaginamos los cambios que se pueden generar a partir de la unión de las personas trabajadoras. También la negociación es importantísima. Los centros locales y el Federal de Conciliación y Arbitraje es una nueva figura que hay que aprovecharla, hay que conocer, que podemos en una mesa redonda hablar, discutir y llegar a acuerdos. Y en caso de que no, pues que hay juicios ahora mucho más cortos de los que se tenían antes, y en la institución encargada siempre de impartir justicia, que es el Poder Judicial. Senadora, nos queda un minutito. No, yo creo que también hay que, para las empresas no pueden funcionar sin sus trabajadores, entonces, digamos, también hay que tener ese poder, ¿no? Ese poder interno, individual o colectivo al interior de las empresas por parte de los trabajadores. No es así de que me van a despedir si hago, o te voy a despedir. No es tan fácil, porque finalmente pues estás capacitado, ya estás haciendo el trabajo. Yo creo que este nuevo modelo laboral, digamos, estas nuevas instituciones para la defensa de derechos, por eso se están resolviendo en la conciliación. No se resolvieran, tuvieras que ir a los tribunales, pero se están resolviendo los problemas en los centros de conciliación, en la conciliación, porque la empresa en realidad pues quiere a ese trabajador. O sea, no es así de que, ay, no me importa que se vayan todos, ¿no? Sí hay cierta competencia, pero en realidad lo que tenemos que saber es que para las empresas sin trabajadores no es posible que funcione. Entonces hay un nuevo modelo, hay nuevos derechos. Los derechos, efectivamente, como le pusieron al programa, los derechos son para todos, son irrenunciables, y tenemos instituciones, un nuevo modelo de instituciones que puede defendernos si acudimos a esas instituciones. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muy rápido. Perdón. Gracias, Diana Laura. Te lo vemos en redes tu comentario. Ahí está. Gracias a todos.